En algunos casos yo veo que muchas películas latinoamericanas, puede ser un poco temerario decir esto, muchas películas latinoamericanas no nos muestran como somos, bullosos, gritones. A veces hay un mutismo, un estratismo que no es muy nuestro, ¿no? Va más con el temperamento europeo, ¿no? A veces tienden los personajes a volverse como parte de un paisaje, ¿no? Como una especie de hieratismo y un ritmo que no es el nuestro. No, o sea, el cine se implanta en estos países como algo que viene de afuera, pero en ese venir de afuera aquí se hace un uso de esas estéticas. Entonces me parece que cuando se dice que estas películas emplean una narrativa que no nos pertenece, yo diría, ¿y cuál es la alternativa? ¿Nos pertenece más la narrativa aristotélica? ¿Nos pertenece más la narrativa de los 3 actos? ¿La narrativa del cine de Hollywood? Eso sí que sería un gesto de subordinación colonial. Los dispositivos dramatúrgicos no son dispositivos dramatúrgicos clásicos teatrales, y si son teatrales son de un teatro que es el teatro de Europa del Este, ¿no? Y desde esa perspectiva yo siento que esa, digamos, como es como la gran metamorfosis que está sufriendo el cine latinoamericano, ¿no? Como si esa narrativa anticlimática, contemplativa, no pudiera ser nuestra. Yo creo que también, por ejemplo, los trópicos son tristes. Entornos familiares colombianos que se supone que deben ser cercanos, el drama distante no da. Historias que son historias contenidas, historias que no son historias asumidas al vértigo, a formas específicas de los sistemas institucionales de representación. Están retomando, digamos, esos principios dramatúrgicos que tienen que ver mucho con la contención, que tienen que ver mucho desde el punto de vista dramatúrgico con lo no enunciado, con lo que no se ve. Entonces, ¿qué sería una narrativa propia nuestra, una narrativa del cine de acción? ¿Eso es más nuestro que esta otra narrativa? Esa sería una pregunta, no veo por qué. Solo te concentras en la contemplación, en la mera contemplación, en lugar de siquiera insinuar qué pasa con estos seres, cómo los afecta. Son demasiado contenidos. ¿Qué es lo particular de esta estética? De esta estética de estos directores como Felipe Guerrero, Oscar Ruiz, William Vega. Es un poco lo que uno llamaría un estilo internacional. Y ese modelo es el modelo del que te hablaba de la modernidad cinematográfica, es decir, abandonemos los 3 actos, abandonemos la lógica causa-efecto, abandonemos una temporalidad de la acción. Lo contemplativo, la vigencia de algo que en el cine los montajistas y los expertos teóricos llaman los tiempos muertos, la necesidad de hacer un discurso muy en dispositivos conectados con la realidad. Y que abandona toda la narrativa de la acción y del suspenso para pensar el tiempo cinematográfico de otra manera, más desde algo latente. Con unas fronteras, si bien no son fronteras entre el documental y la ficción, son fronteras entre el realismo como concepto poético y la posibilidad que ellos ven en ese realismo de potenciar toda su fuerza dramática. Cine de autor, cine anticlimático, cine con una fuerte inserción del documento antropológico y social, un cine que en determinados momentos casi siempre tiene un gesto etnográfico, ¿no? Este cine contemporáneo vallecaucano es un cine que tiene una manera de narrar que está muy en diálogo y en sintonía con otras narrativas continentales. Y bueno, obviamente La Sirga, un poco El vuelco del cangrejo, La siembra, todas estas películas realmente están inscribiéndose en esa narrativa que no la están inventando para nada, que nace desde después de la guerra, de la Segunda Guerra. Vienen de Argentina, vienen de ese nuevo cine argentino que es tan vigoroso y tan nutrido en modelos referenciales importantes desde el punto de vista del cine. Hay otras cinematografías latinoamericanas que están también en esa lógica, ¿no? Pero como estamos en un contexto que es el de Colombia y como en la mayoría de películas se está pensando de alguna manera, o en todo caso como tela de fondo está la guerra y el conflicto,
pienso que tal vez una clave sea pensarlo en términos de una reacción justamente a ese estado mental que puede generar el conflicto, ¿no? La cinefilia actual no es tan europea, es una cinefilia que pasa por otros márgenes también. Estamos viendo mucho cine asiático, estamos viendo mucho cine de Taiwán, Tailandia, Filipinas, Irán, o sea que realmente no es... Quizá todos estos cines de alguna manera también pasan por Europa, por los fondos y por la legitimación de los festivales, pero no veo que la cinefilia actual sea tan europea. Que a su vez ese modelo argentino o esa sensibilidad argentina es fruto también de la manera en cómo ellos han asimilado a través de una cinefilia, que es un proceso cultural muy fuerte en el sur del continente, de cinematografías periféricas, ¿no? Del cine asiático, del cine oriental, del cine árabe, del cine del norte y de los países antiguamente repúblicas soviéticas que pueden llegar a Argentina, al Brasil, y desde estos países permear a la sensibilidad de los cinematografistas caleños. Esas narrativas quedas, tranquilas, están asociadas también a unos modelos de producción que están dictados por cuestiones que los hacen posibles o que los convierten en determinado momento en una apuesta de carácter estético. Hay algunos patrones que empiezan a tener más éxito que otros. Esto está ligado pues a las formas de financiación de la gente que empieza a hacer películas y poco a poco se van construyendo códigos. Hay un momento donde se está respondiendo a modelos de producción que son propuestos por los fondos de desarrollo o por los espacios de financiación para el desarrollo de idea audiovisual. Entonces hay unos festivales que les abren la puerta a muchas producciones y empiezan a tener ciertas características las producciones. Pero me parece que sí hay una presión de festivales europeos e instituciones que dan plata, que tienen una visión súper colonialista de cómo se ve Colombia y cómo ellos quieren seguir manteniendo su relación con un territorio colonizado como es pues América y Colombia. Y yo creo que ese tema de la pornomiseria se ha ampliado, no se ha reducido, se puede aplicar a las artes plásticas, a muchas manifestaciones, ¿no? Inclusive yo creo que esta cosa de los fondos de europeos también condicionan un poco a los cineastas para proponer ciertos temas que los europeos quieren impulsar o cierto lenguaje, ¿no? Tenemos antecedentes aquí. ¿Te acuerdas de la época de la era de la pornomiseria? Imagínate, financiamiento extranjero para hacer documentales o cine de cierta manera, y a veces era horrible porque era proyectar la visión agarrando pueblo de Otoca, haciendo la visión de un cálido, de una Colombia marginal, pero marginal en el sentido más negativo. Ya la gente ha visto que sobre todo festivales europeos les gusta cierto tipo de cine. Entonces, claro, mucha gente interesada en hacer su primera película se lanza por ahí, a pesar de que está hablando de cosas con mucha identidad, de grupos sociales o de personajes muy nuestros, lo hacen de una manera que puede, digamos, cautivar a estos festivales europeos, que es donde están saliendo las financiaciones, ¿no? Algunos fondos que ayudan y que están ligados a los festivales europeos. Como mis películas son películas de cotidianidad, de clase media, de dramas muy pequeños, he tenido agentes de venta franceses que me han dicho: la desventaja de tu película es que podría pasar en cualquier lugar, no me muestra lo suficiente Colombia. Y aunque estas películas no se prestan para un espectáculo grotesco, sí están bajo unas
unas determinantes, ¿no? Pero la cuestión es que estos están encontrando una alternativa justamente que no es la del modelo de una industria nacional, sino una industria internacional que les aplaude la posibilidad y les ayuda a hacer las películas. Entonces obviamente se tienen que inscribir en ese modelo y siempre a partir del momento en que entras en una lógica industrial, así sea de cine de autor, hay una serie de códigos que tal vez conscientemente no son asumidos, ¿no? Es evidente que hay una especie de eurocentrismo del cine, o sea que Europa sigue siendo un lugar central, sobre todo para este tipo de cine, un lugar de legitimación, y no solo de legitimación intelectual, sino de legitimación económica. O sea, Europa en buena medida todavía se comporta como un banco que ofrece capital para que este cine sea posible.